Gracias, José, muchas gracias antes de empezar con la invitación de la Dirección de Educación Superior. Gracias a Mariela Ramos y en particular a Marina Ficardi, que fue quien me contactó y ya hace un tiempo que veníamos trabajando en la idea, en la propuesta, me contó de qué se trataba, cómo era el trabajo que ustedes estaban haciendo. Así que, antes que nada, agradecer y poder compartir este espacio en un momento también interesante que está ocurriendo en todo el sistema educativo, ¿sí? Que tiene que ver con alguna redefinición de las modalidades, de cómo nosotros nos entendemos y cómo abordamos el proceso de enseñanza, con lo cual también es interesante el antecedente que se llama en educación digital, ¿sí? Como dirección, así que bueno, en poder compartir también temas actuales. Así que bueno. Como recién decía José, déjenme que voy a compartir la pantalla. Mi idea es poder abordar un tema que espero sea de interés, que es de actualidad, desde una mirada puntual sobre lo que tendríamos que entender como el proceso de enseñanza, ¿sí? Y en ese proceso de enseñanza poder pensar algunas reflexiones situadas en lo que es la práctica del aula, ¿sí? Y también en consonancia y en relación a las experiencias que ustedes estuvieron haciendo. Pude ver algunas en algunos de los trabajos y sé que van a tener, bueno, estos casi más de 50 relatos, así que bueno, poder abordar un poco esta tarde estos temas, ¿sí? Sin entrar en mayores detalles, pero no, es decir, poder al principio pensar por qué son importantes las competencias digitales docentes, poder plantear un problema en el cual yo trabajo y es el que por ahí la mayoría de las veces ocurre en las charlas, conferencias, cursos que doy, el problema de la delegación cognitiva sobre los dispositivos tecnológicos, qué ocurre cuando creamos materiales, cómo declaramos el uso y cómo evaluamos en estos tiempos de inteligencia artificial. Por eso yo quería como punto de partida tener una conversación con ustedes, no una receta, ¿sí? Eh, en las cuestiones más didácticas en general, no es habitual que tengamos recetas y puestas en este contexto de tecnología digital, educativa, mucho menos, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial, que si bien ya hace unos años que apareció esta inteligencia artificial generativa, es una tecnología que no solo ha sido, yo no diría emergente, sino disruptiva con lo que venía ocurriendo. Con lo cual, todos sabemos brevemente que transforma respuestas escritas en oportunidades de debate. Esta es mi definición, ¿sí? Yo no quiero que la pensemos como la resolvedora de los problemas, ¿no? Y para eso tengo que pensar o me hago tres preguntas. ¿Qué competencias necesita el docente hoy? ¿Qué delegamos en la IA y qué seguimos sosteniendo en el aula? ¿Y cómo evaluamos con la IA generativa, escribe, resuelve y sintetiza? ¿Sí? Esta sería como la idea del hilo de lo que quiero conversar. En lo que tenemos que ver con las competencias digitales docentes, hay marcos de referencia a nivel mundial muy conocidos. Estos son algunos de los que yo trabajo, que son los que nos permiten y justifican el por qué nuestros docentes en la actualidad necesitan tener estas competencias digitales, ¿no? Está el marco de referencia de la UNESCO, el de la Comisión Europea de Digicompu Edu, y la de la UNESCO del 2024, que salió después, que es de IA para docentes. Estos marcos nos permiten a nosotros trabajar y pensar en las formaciones que tenemos que llevar adelante, ¿sí? Así como lo hace la Dirección de Educación Digital, en el caso que me toca a mí, que es en la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de La Plata, tomamos como referencia estos marcos y desarrollamos nuestras capacitaciones. Y en esas capacitaciones que llevamos adelante, hemos encontrado con la irrupción de la inteligencia artificial generativa algunas, como cuatro grandes categorías que nos interesa trabajar, que tiene que ver con el docente como diseñador de estas propuestas de enseñanza, que están personalizadas, adaptadas y creadas con tecnología digital, como las experiencias que ustedes van a relatar, la idea de docente tutor y no de transmisor de los conocimientos, sino de guía acompañante
y el que tiene en realidad esa competencia humana que estamos necesitando, curador de contenido digital, ¿sí? Y en particular de contenido digital creado con inteligencia artificial generativa, y también se transforma en un alfabetizador digital. Para eso necesitamos, pareciera una paradoja, que él esté formado en competencias digitales. Con lo cual, esto está en el marco de unas cosas que yo fui abordando, de trabajos que están presentados en diferentes revistas, que tiene que ver con que la inteligencia artificial, desde esta mirada, debería aumentar ese rol docente para las tareas que eran más complejas antes, pero no va a reemplazar nunca esa cualidad humana esencial que él tiene. Y revisando el trabajo que tienen ustedes en la dirección, como referencia local a esto que estaba contando, ustedes tienen estos dispositivos de certificación de competencias digitales docentes. Ahí lo que dejé es como marco una nota que compartimos, que me compartió Marina, que básicamente me parece que es central, ¿no? Que tenemos estas competencias digitales que puedan certificar la formación y están en esta fase, ¿no? De nivel B1, que está interesante, que son de contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, y evaluación y retroalimentación. Por eso me interesó trabajar puntualmente en el 4, ¿sí? Con el tema de la inteligencia artificial generativa. Para eso, lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa son los problemas éticos que surgen, y entre ellos, uno que está muy relacionado con el mundo académico y con el mundo educativo, son dos, en realidad uno es el de la autoría y otro es el de la delegación cognitiva. Esas son como las dos cosas que más se ha destacado, insisto, en mi experiencia como capacitador y en mi rol de investigador, en los trabajos que se proponen, ¿no? Como que el eje está fuertemente puesto en Argentina en estos lugares. Y entiendo que también a nivel mundial, pero hablo desde mi conocimiento. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que delegamos cuando usamos IA? ¿No? Porque cuando hemos usado diferentes tecnologías, hemos delegado, por ejemplo, yo tomo siempre este ejemplo, si les preguntara en este momento cuántos números de celulares y de teléfonos se acuerdan, probablemente me digan uno, que es el de ustedes, dos o tres. Esa misma pregunta trasladada 20 años atrás, la respuesta era distinta, ¿sí? Porque no teníamos todavía esa delegación cognitiva sobre el celular, probablemente lo teníamos en otro medio, que podría ser una agenda, pero no estaba tecnológicamente en ese lugar. Entonces, es esto, es la transferencia progresiva de esos procesos mentales, ¿no? Y en este caso, con la IA generativa, elaboración, argumentación, síntesis, decisión hacia sistemas automatizados. Este es el real impacto que produjo la IA generativa desde su aparición a finales del 2022. Entonces, hay una tensión, ¿no? en los educadores. Observamos que la IA generativa reduce esa fricción cognitiva en los estudiantes, ¿no? El poder estar presente frente a un conflicto cognitivo y poder superarlo, ¿no? Y está hecho por diseño, es decir, es el diseño de la IA. El aprendizaje profundo sabemos que necesita de una zona de desarrollo próximo, si tomamos a Vygotsky y a Piaget, pero sabemos también que sin la mediación docente, más volumen de contenidos se van a producir y menos diálogo humano se va a encontrar. Entonces, cuando delegamos, no tenemos que perder de vista esa mediación docente, ¿sí? Y entonces, lo que ocurre es este riesgo de la comodidad, ¿no? Que llamo yo, es decir, se produce en el docente un problema entre la delegación cognitiva y el diseño deliberado pedagógico que antes era decisión exclusiva del docente. Ahora hay una entidad artificial que puede estructurar ese diseño deliberado. Es decir, la comodidad me va a proponer la solución rápida. Le digo a una IA que arme una actividad o un plan de clase. Ahora, yo lo que tengo que hacer es intervenir ese plan de clase y no dejar que esa transformación sea automática, sino que esté basada en mis preguntas, en mis decisiones y si quieren en mis mismos prompts que yo le pido a esa IA, apuntando a
potenciar habilidades cognitivas en los estudiantes que no sean los típicos de repetición, memorización y demás, porque estamos ante un problema dependiendo de cómo apliquemos ese proceso de enseñanza. Y acá quería mostrarles tres miradas que dialogan, ¿no? Una mirada de Mariana Ferrarelli, que es de la Universidad de San Andrés, de Karina León de la UBA, bueno, acá aparece autocita, pero soy yo de la UNLP, este, que básicamente lo que dice Mariana es que hay que problematizar la IA, metáforas, tensiones y horizontes posibles, y hay que repensar las consignas y criterios con los cuales diseñamos las actividades. Karina lo que dice es que es un binomio, oportunidad-amenaza, ¿no? Y yo me siento así. Cuando hablo y cuando les estoy hablando todo el tiempo siento, qué bueno, tenemos estas oportunidades y todo el tiempo van a ver que me repliego tratando de poner sobre blanco y negro la amenaza y poner en valor la persona, ¿sí? El ser humano. Con lo cual ella la ve como una metatecnología, como Flavia Costa, ¿sí? Y que reconfigura lo cultural y lo didáctico, esta metatecnología, ¿sí? No solamente lo hace como una tecnología, sino que es mucho más que eso. Y yo lo que habitualmente comparto es que delegar el pensamiento crítico en entornos algorítmicos genera deudas cognitivas, ¿sí? Complejas después en las trayectorias de los estudiantes, ¿sí? Mi mirada está muy puesta en el pensamiento crítico y los algoritmos porque, si bien soy doctor en educación, mi profesión de base es informática. Yo enseño programación, enseño algoritmos. Y lo que nosotros siempre trabajamos desde los inicios, antes de la aparición de la IA generativa, es la resolución de problemas con pensamiento crítico. Entonces, ahí tenemos un punto muy interesante para poder trabajar, ¿no? Y yo lo que digo es que podemos amplificar, pero no sustituir cosas. Por ejemplo, podemos generar borradores y sus variantes, resumir lecturas que las vemos muy largas, traducir y adaptar registros, producir ejemplos y contraejemplos, pero tenemos que sostener la pregunta inicial de esto, verificar y validar todo lo que se va generando, argumentar y posicionarse y decir qué entra al texto final de todo esto que obtuvimos. Este mecanismo, que es un mecanismo de autoaprendizaje para el docente, es un mecanismo que tenemos que lograr en los y las estudiantes, ¿sí? Esto es transversal a cualquier asignatura. Los docentes tenemos que estar preparados para enseñar esto. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes quedaron inmersos en este contexto y porque nosotros no lo teníamos cuando fuimos estudiantes. Em, y otra cosa que se suma a esta delegación cognitiva y ahora más pensando en los docentes es crear materiales, ¿no? Yo lo que digo es, tenemos que tener una consigna, un prompt y llegar a un recurso que esté situado en mi proceso de enseñanza, ¿sí? Tengo que situarlo. ¿A qué me refiero con situarlo? Situarlo que cuando pienso ese prompt, no importa si es una herramienta privada como, no sé, Gemini, ChatGPT, o es más abierta como Kiwen, DeepSeek o Copuchat. Digo, acá lo que tenemos que pensar es cómo armar ese prompt, ¿no? Y situarlo. Actúa como un docente de lengua de tercer año, escuela media, grupo heterogéneo de los núcleos de aprendizaje prioritario de Mendoza, diseñó una secuencia de 3 clases sobre crónica, tono cercano, vocabulario accesible, ejemplos locales, tabla con objetivo, actividades y evaluación, máximo 40 minutos por clase sin tareas para el hogar. Digo, tengo que darle un buen contexto a la IA para que me ayude a producir ese material, ese recurso que quiero llevar al aula. Y los que probablemente estén participando de estas jornadas, ¿sí? Están transitando esto. Ellos están asumiendo, estamos asumiendo un riesgo didáctico. Estamos asumiendo ese riesgo, esos relatos, ese muro que pude ver y trabajos que están muy buenos, están asumiendo un riesgo didáctico, ¿sí? Porque estamos creando materiales y viendo en la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se ha despertado ese mecanismo de investigación que la docencia nunca debería haber perdido y que pareciera ser que es una buena excusa que la IA generativa lo haya traído sobre la mesa. La mejor manera de equivocarse, lo dice Karim Laniol, perdón, de perder el miedo es equivocarse, ¿sí? Probar y equivocarse. Algo que yo le digo a mis estudiantes también.
prueben el algoritmo, se equivocan, lo corregimos. Hay que asumir ese riesgo, ¿sí? Entonces, poder pensar en esta modalidad de poder asumir ese riesgo y poder pensar en una inversión de esa lógica, ¿no? Que no solamente la IA nos dé respuestas, sino que realmente nos pueda y nos permita abordar una pregunta, ¿sí? Y lo que se me ocurrió contarles, ¿sí? Yo trabajo con una guía didáctica para el diseño de unidades didácticas con IA, y lo que hice fue, bueno, elaborar, después de varias iteraciones, este material que estamos viendo. Lo hice con Notebook LM, que es una herramienta que probablemente conozcan. Este, y me gustó el resultado final que ocurrió, ¿sí? Que tenemos en pantalla, porque lo abordó bastante bien. ¿A qué me refiero a que lo abordó bastante bien? En que hizo la sección de pedagógica y de encuadre que yo abordo, ¿no? Que es el contexto que recién les contaba, definir los objetivos y contenidos, que esto es básico de cualquier propuesta, y después entrar en la mediación con la IA generativa, es decir, configurar ese entorno donde yo voy a trabajar, sea cual fuere, y las consignas donde el docente actúe como mediador. Después viene la parte más de implementación, ¿no? Donde la ética es el eje transversal, es la ciudadanía digital, tiene que ver con supervisar las alucinaciones y los sesgos algorítmicos y pedirle a los estudiantes que den cuenta de esto, es decir, que registren esto y que reflexionen sobre esto. Y eso pasa a formar parte de la entrega de la actividad misma. Y después, bueno, por supuesto, la actividad que tiene un desafío cognitivo, que es una actividad que aunque la pueda resolver con IA, tengo que relacionar cosas, ¿sí? Y revisarlas y auditarlas. Y siempre hago una evaluación a través de rúbrica que puede ser autoevaluación, coevaluación o evalúa al docente. Y siempre está presente para que los y las estudiantes sepan qué es lo que está ocurriendo. Y básicamente, lo que se busca también en los materiales, cuando nosotros los pensamos y que es muy importante, es darle múltiples formatos, ¿sí? Texto, audio, imagen, para que ese material, que en este caso una actividad puede ser, atienda a la neurodiversidad, ¿sí? Que pueden tener nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? ¿Qué tendríamos que pensar? En declarar el uso de la IA, ¿sí? Esto es central. Al menos es algo que es de suma importancia mientras estemos en este periodo de transición, donde estamos definiendo políticas, marcos, principios, y esto nos da garantía de poder tener una huella de cómo está aprendiendo ese estudiante. A ver, no es algo que sea totalmente nuevo. O sea, el armado de una bitácora de aprendizaje es una actividad común, ¿sí? Pero no va a ir a pensada con este sentido, sino como llevar un registro de cómo fui aprendiendo. Acá lo que le sumamos es tener esta idea de poder rastrear de dónde viene ese aprendizaje con transparencia y con documentación, ¿sí? Esta bitácora en realidad lo que busca es tener una bitácora o dossier de prompts, ¿sí? Donde el estudiante pueda manifestar qué prompts utilizó, qué iteraciones realizó, qué alucinaciones encontró, ¿sí? Qué sesgos encontró y qué parte hizo él y qué parte hizo la IA, ¿sí? Esas tres cosas son las que me permite eh, entender cuáles fueron los prompts, cuál fue el uso del contenido, cómo fue la revisión, la ética y los límites. Y les enseño, y me parece que es fundamental ya desde hacerlo desde la escuela media, a citar en alguna norma, la que fuera, a que las cosas que se escriben en el texto, cuando no las dije yo, las dijo alguien. Y ese alguien tiene que ser no la IA, sino un autor. Tiene que haber alguien
de donde la IA sacó esa información. Entonces ahí tenemos un buen trabajo de exploración y de búsqueda y de chequeo de información. Entonces, como actividad, independientemente, insisto, de cuál fuera el espacio, es una buena herramienta para ya formar a nuestros estudiantes con criterio y con respeto de la autoría de quien hace las cosas. A mí me parece que es como es esencial, ¿sí? Esto. Y en este contexto llegamos a la evaluación. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo evaluamos esto? ¿Qué cosas podemos pensar en este desarrollo de estas actividades, ¿no? Con las buenas prácticas, la guía, el dossier o la bitácora, ¿no? ¿Cómo llegamos al problema de la evaluación? La evaluación, yo para mí, esto de cambiar la cultura de la evaluación es algo que viene de hace mucho tiempo. Yo recuerdo las charlas, webinars y cursos que dimos durante la pandemia, que había que cambiar la cultura de la evaluación. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligaba en ese contexto, ¿sí? A hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé si por suerte, pero por suerte no estaba la IA generativa. Entonces, todavía había una parte de lo que queríamos evaluar en la distancia que podíamos trabajar con los y las estudiantes, que no era la manera habitual de hacerlo en el aula. No tenía sentido tomar una evaluación múltiple choice o de verdadero o falso con tiempo, porque por más tiempo que le pusiéramos, el alumno tenía el celular al lado y lo iba a resolver. Entonces inventamos lo de las cámaras y que lo viéramos y que le pusiera la cámara atrás y que la pusiera del otro lado, eso era una locura, ¿sí? ¿Por qué era una locura? Porque los estudiantes no tenían los dispositivos, no estaban dadas las condiciones, todavía no se podían trasladar. Pero bueno, a pesar de todo esto, créanme que ha habido un montón de experiencias porque me han consultado y me han llamado por un montón de estas experiencias. Entonces, lo que tratábamos de hacer era cambiar esa cultura de la vigilancia de la evaluación porque hay una cuestión que tiene que ver con ponderar lo que el estudiante aprendió y hay otra visión que es la de vigilar ese aprendizaje. Entonces, cuando nosotros logramos entender esa diferencia, las prácticas empiezan a cambiar y a fluir, ¿sí? Y no quiero decir con esto que no es necesario hacer evaluaciones múltiple choice, ni mucho menos, por supuesto que sí, pero las tendríamos que tomar presencial, ¿sí? No alcanza con poner un sistema detrás de las pantallas para ver si se desvió o no se desvió de donde estaba. Digo, no alcanza porque, insisto, tiene el celular a mano y tiene otra pantalla atrás donde pongo las manos por atrás y estoy trabajando. Digo, este tipo de cosas hay que pensarlas muy bien y poner en contexto esa estrategia de evaluación, ¿sí? Con lo cual la discusión ya no es si se usó o no se usó la IA, ¿sí? Todo esto para decirles esta frase. Lo primero es enseñar a usarla en clase y después validarlo, ¿sí? Yo acá me gusta tomar como referencia, entre muchos autores y autoras, a Rebeca Nijovic, ¿sí? Rebeca es una especialista en evaluación. Ella trabaja el tema de evaluación desde hace muchos años, y en el último tiempo, por supuesto, empezó a abordar la problemática junto a Mariana Ferrarelli de la evaluación. Yo tuve el placer de conocerla en un congreso en Córdoba. La había leído, pero nunca había dialogado con ella. Y básicamente yo creo que hay como cuatro movimientos que los puedo llamar así. Uno es el de pasar del producto al proceso, o sea, salir del producto de la evaluación al proceso. Es decir, tener borradores, conversaciones, cuerpos presentes en el aula o en el sincrónico, o sea, poder pensar y ver a la persona, no pensar en ese producto final que es el que me define la nota de si apruebo o no desapruebo una materia, porque esa es la manera de certificar. ¿Sí? La idea es poder pensar en evaluar y componer ese proceso. Por supuesto, alguien me va a decir, y ya me imagino, por ahí alguna pregunta en el chat, ¿qué pasa cuando tengo 1500? Bueno, lo discutimos al final, pero digo, yo siempre digo, no es excusa, hay muchas estrategias para poder resolver ese proceso, ¿sí? Tenemos que poder resolver el proceso, pues si no quedamos como enganchados en una enredadera, ¿sí? Lo mismo puedo decir de la educación a distancia, ¿no? La educación abierta y a distancia cuando nació era masiva y íbamos a atender a todas las personas porque lo magnífico de la educación a distancia era la masividad, cosa que era inviable
la evaluación de eso y la permanencia y trayectoria de los estudiantes, ¿no? Que se caían al no tener un soporte tutorial. Entonces digo, hay muchos antecedentes de esto. Después de la corrección a la retroalimentación. No alcanza con corregir bien mal, ¿no? Sino retroalimentar de alguna manera, ¿sí? A veces cuesta escribir toda la devolución. Bueno, llamar al estudiante y explicarle, darle un lugar de referencia donde ver. Los dispositivos digitales nos permiten retomar qué es lo que tendríamos que haber visto, con lo cual hacer una devolución. Y a veces yo lo que hago con las devoluciones es establecerle una pregunta. ¿A vos te parece que esto podría haberse hecho de esta manera? ¿O a vos te parece que esta es la respuesta cuando tenés tal situación? Digo, empezar a desarrollar esa fricción y ese conflicto cognitivo, ¿no? En un ida y vuelta de una prueba única a múltiples evidencias, o sea, pasar de que solamente me interesa el examen, sino varios, ¿no? Varias instancias de evaluación y de la sospecha a la validación, ¿no? Es decir, dejar de verificar lo que la IA produce, sino a validar lo que la IA produce, ¿tá? Porque no hace falta sospechar. A ustedes les debe pasar, me llega un trabajo de un estudiante o de alguien, puedo hablar hasta de tesis si quiere, y automáticamente mi ojo dice, esto fue hecho con inteligencia artificial. No necesito un detector de IA, ni de plagio, ni de nada. Es clarísimo para el que está habituado a las formas. Entonces lo que se les pide a los estudiantes en ese contexto, yo hago devoluciones, bueno, valídame esto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo numeraste tanto? ¿No? Y este tipo de cosas que nos ayudan a repensar. Y para cambiar esta cultura de evaluación y estas estrategias de retroalimentación formativa, ¿sí? Hay como tres elementos que son los pilares, que yo los llamo los pilares del diálogo pedagógico. Primero, reducir esa brecha de aprendizaje. El diálogo debería ser un puente para lograr ese lugar. Pero ese diálogo no es simplemente explicar los temas o transmitir, ¿no? Un poco, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, sino confrontar, ¿no? Con preguntas, con reflexiones, con problemas, ¿sí? Que es una buena estrategia, eh, que le ayude al estudiante a encontrar esa distancia que tiene entre lo que sabe hoy y a dónde tiene que llegar. Ustedes lo deben hacer, pero yo, por ejemplo, en mi práctica de enseñanza de programación, eh, tengo estrategias donde tensiono a los estudiantes con el tema a ver hasta dónde llegan, ¿no? Y decir, bueno, cuando ya veo que eh, ese objetivo se vuelve tan difícil de resolver que no alcanza, llego hasta ahí, ayudo, acompaño a resolverlo, pero voy viendo. Lo que noto año a año es que ese desafío les gusta a los estudiantes, ¿sí? Muchos buscan, discuten, sobre todo cuando uno hace alguna solución media compleja pero entreverada y los estudiantes empiezan a decir, no, pero esto podría hacerlo de esta manera, de esta otra, ¿no? Establezco ese diálogo en la clase, presencial o sincrónica o presencial física. Después hago la retroalimentación como conversación, es decir, ¿por qué tomo como ejemplo esta materia? Pues en esa materia casualmente no damos el formato habitual, por ejemplo, que se da en una universidad, que es teoría y práctica, sino que es un taller. De la misma manera que yo doy los talleres para los docentes de media, o cuando trabajamos con estudiantes, ¿sí? De escuela media, trabajamos con eh, problemáticas, consignas, ejercicios que problematicen lo que está ocurriendo. Y esas preguntas tienen que ser buenas. ¿Lleva tiempo construirlas? Sí. Necesito conocer del tema que voy a dar, por supuesto, es como el ABC. ¿Por qué? Porque acá es donde asumimos el riesgo, ¿sí? Ese riesgo didáctico que asumía Karina León. Cuando los estudiantes nos desafían más, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí me ha ocurrido de los estudiantes pararme en la clase, preguntarme algo y yo digo, ¿por qué decís eso? ¿Dónde lo sacaste? Ah, porque se lo pregunté a ChatGPT, me contestaron un día. Entonces le digo, ¿qué le preguntaste? Tal cosa. Bueno, ahora preguntale tal otra. Bueno, y establecer esos diálogos, ¿sí? En ese contexto.
independientemente si tengamos o no tengamos, digo, pensando en escuela media, ¿no? El dispositivo en el aula, el dispositivo es un dispositivo que lo van a usar fuera del aula, y también, a mi visión y a mi criterio, hay que enseñarles el buen uso de ese dispositivo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque lo que busco es la autonomía y la autorregulación del estudiante. Lo que busco es que tenga un proceso de metacognición, ¿sí? Donde realmente los desafiemos. Yo he visto trabajos fantásticos en las escuelas medias. Por ahí mi experiencia va más en el contexto de las escuelas de la Universidad de La Plata, que tiene primaria y varias medias agrarias. Y la verdad que un poco estoy viendo los trabajos de los profesores. em, Permiten darse cuenta de que están teniendo una autorregulación de lo que hacen cuando el desafío que tienen por delante es importante, ¿sí? A veces uno se concentra en aprender, perdón, en enseñar una determinada fórmula matemática, una manera de resolver las ecuaciones de segundo grado, de primer grado, pero digo, o de enseñar a escribir de determinada manera. Esto me parece que forma parte de ese sentido. Y la retroalimentación, ¿sí? Que es este proceso que yo digo hay que acompañarlo con esto de qué le consulté a la inteligencia artificial y qué me respondió y qué hice, qué sesgos y alucinaciones encontré, o sea, qué hice y cómo lo hice, ¿no? ¿Qué sesgos encontré? Y sobre el final, empezar a enseñar a qué hizo la IA y qué hice yo. Con el sentido de no de castigar, ¿sí? Sino con el sentido de evaluar y de ayudar a corregir y decir, bárbaro, fuiste honesto, hiciste esto. Bueno, ahora probá a hacer tal cosa, solo, y contame qué pasa. Muy probablemente nos sorprendamos a veces que los estudiantes lo hacen, ¿sí? Con lo cual, a mí me parece que en ese contexto estamos en un proceso muy complejo de cambiar la cultura de evaluación. eh, Se está produciendo, creo yo, estoy como más animoso, diría, que lo que ocurrió en pandemia, ¿sí? Veo y observo en las producciones de diferentes profes este esfuerzo, ¿no? De realmente poder entenderlo. Y sin ánimos y creo que estoy bien del tiempo, si no me dicen, pero sin ánimos de extenderme demasiado y brindar un espacio propicio para el debate y lo que necesiten que amplíe, cuente, que tengo mucho, pero traté de no irme, hablo mucho yo y no irme por las ramas. Les quería dejar tres preguntas, ¿no? A ver qué podemos pensar de esto. ¿Qué consignas de actividades construidas por mí sigue teniendo sentido cuando la IA puede resolverla? Esto es una de las cosas que yo me pregunto. ¿Qué evidencias de aprendizaje voy a recoger en el proceso, no solo al final? ¿Y qué espacio creo para que mis estudiantes declaren y validen su uso de la IA? Estas tres cosas me parece que intentaron guiar la charla y son las preguntas que yo quiero que nos llevemos entre todos en esta tarde, ¿sí? Un Así poco que bueno, muchas esto del gracias por pensamiento crítico que me por la invitación, preguntaban, por el y espacio, y cómo quedo verificar la atento a autoría. Compartirlo con Podemos mis retomar ese, me parece que es como el tema central. Ese pensamiento crítico requiere, siempre pensando esto, imagínense que tenemos una proporción de 1 a 30 alumnos y podemos hacerlos en grupos, porque digo, hay una complejidad en ese volumen de gente, en que a veces por ahí no pasa tanto en un terciario o una escuela media, pero sí pasa en otros contextos, ¿sí? Yo puedo contarles ahora, tengo una cátedra donde tengo 350 estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar ese aprendizaje y la autoría? Bueno, la verificación del aprendizaje básicamente en etapas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, somos tres profesores de teoría y muchos de práctica, pero digo, lo que hacemos es no tomar solamente un espacio de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la participación en la clase, el desarrollo de una actividad que incluye inteligencia artificial, el desarrollo de un video donde nosotros lo vemos, es grupal, lo tenemos que evaluar, los evaluamos con una rúbrica, ¿no? Digo, cuento este ejemplo porque es uno de los más grandes de volumen, y después tenemos una instancia de evaluación de temas teóricos, con una evaluación. La composición
de eso, aparte requiere de la aprobación de un ejercicio práctico complejo. La suma de todo eso hace que la persona apruebe la asignatura. Y la nota se compone de los resultados parciales que fuimos obteniendo. Por supuesto que cada instancia tiene su recuperación, pero digo, y ahí la evidencia de la autoría la tenemos, por ejemplo, muy centrada, por supuesto, en la participación, en la evaluación más clásica presencial, pero en el video, ¿no? El video donde yo les digo medio en tono de chiste y broma, digo, no usen un clon digital de ustedes haciendo el video, digo, casi imposible porque tienen que aparecer los cinco, ¿no? Digo, pero ahí realmente los vemos expresando algo, y lo que incorporamos, lo que incorporé en otra materia, no en esta, es este dossier, ¿sí? Si van a usar IA, no hay problema, la asignatura los habilita, esto lo hago como ese contrato pedagógico de entrada. Pero tienen que prometer esto, y les voy a pedir esto, por cada, no es prometer, sino me lo tienen que entregar. Digo, tienen que entregarme este dossier con la bitácora de prompt, sesgos y alucinaciones, y qué hicieron ellos y qué hizo la IA. Y con eso miro la actividad que sea, ¿sí? Y ahí detecto, bueno, si me doy cuenta que no, por supuesto, bajo puntos y comento por qué, y vienen y discuten y pelean. Esto es lo que ocurre siempre, pero siempre me ha pasado que sí, que lo habían hecho, que bueno, que no sabían, que había que justificar tanto, había que justificar menos, pero eso me permite a mí revisar esa autoría. Es el mecanismo que hemos encontrado en el proyecto donde estoy yo, para poder avanzar y llevarlo adelante, ¿sí? Es como una práctica que se suma donde requiere crearlo, ¿no? Con un documento, tiene un formato, uno detecta, digo, alguien se lo podríamos pedir digo, a mano alzada si quieren, digo, no, no hay problema, ¿no? Yo no hago eso, pero ahí nos da cuenta de ese proceso de personalización del estudiante. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Bueno, primero, que todo, nos ha pasado a todos, yo me he mandado algunas también, este, no, no estar del todo familiarizado con el tipo de inteligencia artificial que le estamos pidiendo a los estudiantes que usen. No hay que dejarlos usar cualquiera, porque el uso de cualquier inteligencia, si yo habilito el uso de cualquier inteligencia artificial generativa, es muy complicado, ¿sí? Para todos, para mí, que por ahí a mí me ven y conozco y tengo una nube de herramientas, qué sé yo, es muy complicado. Entonces yo lo que determino es, está permitido, pero está permitido esto, ¿sí? Podemos usar esto acá. Y vamos a trabajar con estas herramientas, o para construir, para simular, que lo uso mucho, ¿sí? La simulación está muy buena, pero con determinadas herramientas que yo les voy marcando y con las cuales yo me siento confiado en el uso. ¿Por qué? Pues si no lo estoy, me cuesta más evaluar después, ver, y empieza esa sospecha de, ¿lo hizo con IA? ¿Lo hizo la IA? ¿Permite esto? ¿No permite lo aquello? Entonces, ahí me parece que ese error es un error común. Y el otro error común es incorporar, que lo he visto pero este es más fácil de trabajar, incorporar uso de IA generativa en una actividad. Y después, cuando voy a evaluar, evalúo de la manera tradicional, ¿no? Le tomo un examen múltiple choice, donde todo lo que hice fue un proceso de construcción de algo. No, yo tengo que evaluar el proceso. Y ese examen múltiple choice tampoco puede ser determinante, ¿no? Digo, esto me pasaba, que hacían un montón de actividades y yo les preguntaba, pero esto los ayuda a mejorar la nota, compone la nota. En la universidad es muy común que, digamos, si hace esto, promociona, aunque sea, ¿no? Es decir, entonces, ese es otro error común, empezar a incorporar, pero seguir con las prácticas habituales. Eso es lo que no tiene que pasar, porque ahí sí estamos haciendo mucho más daño, casi les diría, no pongan inteligencia artificial generativa en esa propuesta, ¿sí? Y tampoco es necesario, porque por ahí a veces está esta duda, no sé si habrá una pregunta, que tengamos que poner guía generativa en todo. ¿Sí? De hecho, yo les conté un caso dentro de un montón de temas. Digo, ¿por qué todos los temas tienen que ser con esto? Por supuesto que no. Digo, pero yo puedo determinar qué prácticas sí, sobre todo las que damos para la casa, las que le decimos que entreguen después en alguna tarea, en algún entorno. Ese tipo de actividades sí, las podemos mediar con IA y probablemente las usen, y hay otras que son del aula mismo que no. Un montón. Voy, si quieren, primero empiezo con la Sí, de los prejuicios, que me gustó. dale. Esa de los prejuicios de los colegas y de los estudiantes, yo lo que creo que ahí
una de las primeras cosas que hay que hacer es, yo siempre hago lo mismo. Así como me hacen esta pregunta, me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? En que me pasa hasta en reuniones familiares que viene alguien y dice, mira, yo te veo a vos que hablas del coso, pero yo no. Esto es muy común. Bueno, tengo un montón de anécdotas de esas, ¿no? Entonces lo que yo trato siempre es de ayudarlos a ver qué profesión tienen, qué es lo que hacen y tratar de indagar, esto es lo que hago yo, trato de indagar dónde está el punto de conflicto, ¿no? ¿Dónde está ese prejuicio al uso o esa negación al uso? Y trato de mostrarle algunos ejemplos de en qué se puede usar, cómo usar y invitarlo a animarse a probar, que discutimos, a veces le digo yo, vamos a discutir cuando vos, pero vos probala, hace esto y nos juntamos la próxima y discutimos. Y discutimos, ¿sí? Porque se discute mucho, pero digo, hay diferentes tipos de prejuicio, lo que me preguntaba Marina, hay muchos prejuicios al sesgo, hay prejuicios a la delegación cognitiva, ¿no? Entonces, y han empezado a aparecer un montón de inteligencias artificiales que hasta ahora no estaban visibles, y yo siempre digo lo mismo, es cuestión de tiempo, porque esto se va entretejiendo y haciéndose invisible en todo, ¿no? Y yo les contaba, bueno, tuve una discusión hace poco del pensamiento decolonial, ¿no? Decía, no, porque el pensamiento decolonial, si vos usás Gemini, Anthropic, ¿no? Bueno. ¿Vos sabés que existe, me acuerdo que dice, Latam GPT y Copuchat? No, bueno, es un proyecto latinoamericano entrenado con datos latinoamericanos, con una IA que entre otras lenguas escribe, interpreta y habla Rapa Nui. Entonces digo, hay un montón de inteligencias artificiales que empiezan a trabajar esto, ¿no? Y que empiezan a dar un poco más de confianza en cómo están entrenadas y qué modelos tienen. Lo mismo que, por ejemplo, Afroféminas, que es una IA del el pensamiento afroamericano. Digo, hay un montón de cosas que están apareciendo que yo las voy conociendo en la medida que trabajo con diferentes proyectos y que ahí digo, bueno, hay que ver dónde está ese prejuicio, en los docentes, ¿no? Y en los estudiantes también, porque tenemos estudiantes que no les interesa o no tienen interés porque no van a copiar y pegar de lo que les dice la IA, sino que realmente yo tengo en el aula estudiantes que me dicen, y sobre todo los de primer año, me dicen que es ese traspaso entre la escuela media y la universidad, profe, yo no quiero, y me sorprendió mucho al principio, ¿no? Pues yo digo, me voy a encontrar una situación donde todos la usan, ¿no? Esta fantasía que tenemos. Yo la uso, pero para aprender esta materia no. Yo primero quiero aprender, me dicen, me han dicho esto. ¿Cómo tengo que razonar para poder programar? Y una vez que esté seguro la pruebo. Y yo dije, tiene razón. O sea, y de hecho yo opino lo mismo. Entonces lo que yo hago es, introduzco un poco más tardíamente lo que pasa con la IA. Cuando empiezo a detectar que la usan, entonces agarro un enunciado, lo tiro, lo genero en código de programación y les digo, bueno, miren esto. Vamos entre todos a corregir esto. Y empiezan, no, esto no, esto aquello, profe, ¿cómo puso aquello? Nada, después saben que, ya después a la segunda saben que lo hice con ella. Le digo, la primera vez se sorprenden, chicos, lo hice con inteligencia artificial, y fíjense en esto. Entonces empezamos, ¿no? Esos prejuicios empiezan. Entonces, ¿cómo hago para que no haga eso? ¿Y qué le tendría que decir? Y otra cosa que me pasa habitualmente cuando ya están más avanzados, me dicen, si uno no le da el proyecto completo a la IA, por ejemplo, de un sistema en forma completa y lo hace por partes, pierdo más tiempo. ¿No? Y empiezan a aparecer esas cosas ahí que a nosotros también nos debe pasar, y me parece súper interesante para trabajar los prejuicios. Salto, si querés, un poquitito a lo de las competencias y después volvemos a las capacitaciones. Con respecto a las competencias, eh, son todas importantes, las cuatro son importantes, pero yo creo que una que para mí, es central es el factor humano. Digo, de todas, digo, una vez que aprendemos la competencia digital de curar contenidos, es el factor humano del profe, ¿sí? Es decir, eso para mí es central y no es por la inteligencia artificial, lo podemos ver en los comentarios de los estudiantes cuando tienen profesores en una escuela. Digo, el profe que les cae bien, el que no, digo, el factor humano acompaña un montón en este proceso. Yo creo que esa habilidad blanda, como se llama, del profe, es central en estos. Por supuesto que estamos
necesitamos que tenga la competencia digital, pero no tiene que perder esa otra parte, ¿no? Es más, diría que son dos para mí, el humano y el de poder ser curador digital de IA, es decir, de contenidos, que realmente sepa curar contenidos generados por IA y la sepa manejar. Digo, ahí hay algo en lo didáctico pedagógico, en lo tecnoeducativo, digo, ahí hay una relación que es fundamental. Yo siempre cuento que yo nací desde la ciencia dura de la licenciatura en informática, pasé por el mundo empresarial, volví a la universidad, y dije, cuando me dieron a elegir, dije, me gusta educación porque yo ya era ayudante. Y me dediqué toda mi carrera, casi toda mi vida, a educación y tecnologías. Y siempre tuve la necesidad de volver a recuperar el valor humano. Por eso me termino doctorando en educación. O sea, yo hago como el camino hacia ese lugar. Yo creo que los que están a veces del otro lado tienen que hacer el camino hacia la inteligencia artificial, a lo más duro. Eso produce en estas competencias ese perfil, ese espacio que es casi propio de la tecnología educativa. Creo que está ahí el secreto, ¿sí? En esas competencias independientemente de la IA actual. Y capacitaciones, bueno, nada, sí, yo sé que ustedes que tienen espacios para contar, todos hacemos formaciones y demás, pero bueno, si alguien quiere contar, yo después sumo algo al final si quieren. Bueno, buenísimo. Bueno, formación hay mucha. A ver, yo les puedo contar de lo que está a mi alcance. Nosotros en la universidad, por supuesto, tenemos formaciones internas que solo son para los docentes nuestros, pero tenemos algunas que son abiertas, ¿sí? Tenemos, y están orientadas a todos los niveles educativos, no están centradas en el mundo universitario para nada. Son formaciones que son de actualización permanente, de educación continua, lo llamaría yo, una oferta de educación continua. Esa oferta que tenemos, nada, les muestro rápidamente una página como para que el que la quiera ver, que se llama, esta es una formación internacional. Digo esto porque hay muchísimos cursos acá, que es Aula Kabila, así se llama el lugar. Ya está en funcionamiento, es una escuela, ya ahora no hay posibilidades, ya en el segundo semestre sí, pero nosotros tenemos dos dentro de ahí, que es el de co-crear con IA, asistentes y avatares, y estamos con el tema de la evaluación. No estoy yo en este estado, pero son los que tenemos en este momento en funcionamiento. Pero si ustedes se fijan después en diferentes categorías, bueno, hay un montón de categorías de cursos que pueden accederlos en esta escuela. Son pagos, sí, por supuesto, pero son abiertos, ¿sí? No hay restricción y pueden de repente, si se suman, tomar no sé, un curso que sea de España o de Portugal, o de otra universidad argentina. Eso me parece importante, nada, que lo conozcan, difundirlo. Y otra de las cosas que también les recomiendo y que me parece que este espacio es un buen espacio de formación, es acceder a todas las jornadas que haya sobre el tema de educación digital, ¿sí? Educación a distancia, educación digital, tecnología educativa. Yo después le voy a pasar a Marina cuando lo tengamos en el segundo semestre, el evento nuestro que va a ser el año que viene recién, que es un evento bianual que hacemos, que es un evento grande, pero porque, bueno, convoca mucha gente y el año que viene en particular va a ser híbrido, presencial y a distancia. Y hay un espacio exclusivo para colegios y institutos terciarios y después toda una parte más dedicada a la formación universitaria. Con lo cual ahí también lo ampliamos siempre y tenemos mucha convocatoria en esos espacios que son espacios de intercambio y escuchamos como voces de otros lugares que están buenos. Ese me parece que es un ejercicio que pueden hacer, ¿sí? Hay montones por delante. De hecho, hoy, en este momento, está funcionando uno que se llama Tecnología Educación y Educación en Tecnología, que con Marina los Rema tenía que estar, pero estoy acá, virtual, que es en Córdoba, se está haciendo en Córdoba. Creo que vi, no, si no me equivoco, algún chatbot por ahí dando vuelta entre el muro, pero ¿cuál sería la potencialidad? Bien, estos chatbots, yo la potencialidad que veo eh, y les cuento una experiencia, si quieren también que la tenemos implementada, es hacer una suerte de asistente con minimización de sesgos y alucinaciones casi, no quiero usar una palabra que por ahí hace ruido, ¿no? Pero casi como una réplica, para poner otra palabra, del profe. Yo lo que hice experimentando el año pasado fue
hacerme un asistente virtual con una herramienta que es POE, POE, y lo que hice fue cargarlo con todos los materiales de la cátedra, darle una instrucción bastante detallada, después me consumía muchos créditos, bueno, tuve algunos problemitas, pero cosas que pasan, porque todavía no tenemos herramientas 100% libres y gratuitas. ¿Y qué hacía? Lo que hacía era cuando el estudiante le preguntaba o le decía, resolveme este ejercicio, esa era una de las herramientas habilitadas, lo que hacía este asistente era decirle, ¿cuál es la duda que tenés? No, no, quiero que me hagas el ejercicio. Bueno, y entonces empezaba, te ayudo si querés a leerlo. Y lo leía y tal. Y todo el tiempo era como, digo, como una potencialidad que me preguntaban de la pregunta. Creo que los asistentes sirven para hacer preguntas, orientar y marcar. Yo recuerdo cuando me recibí del magíster, hice un material para los ingresantes, en que era, que en ese momento no se podía hacer, ¿no? Todo el tiempo, toda la gente me dice, che, ahora sé lo que es una pavada, pero no tengo tiempo. Pero digo, en mi tesis era un material interactivo hipermedia que tenía tres tutores que tenían, eran personajes en realidad, y yo les había diseñado el guión. Entonces, cada vez que le intervenían y tocaban algo, en esa parte del guión estaba prediseñada por mí, con lo cual el diseño era totalmente deliberado. Y les hacía preguntas. Tenía Sócrates, me acuerdo, después tenía a Byron King y tenía uno que era un estudiante, que siempre tenía problemas. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de asistentes ayudando en un contenido de aprendizaje. Digo, los asistentes tienen esa funcionalidad. Poder delegar cognitivamente algunas capacidades del profesor, porque ahí está el profesor metido, y que sean como asistencias puntuales. ¿Por qué yo lo uso en mi cátedra? Y porque tengo 80 alumnos en el segundo semestre, y en la parte que yo doy, la parte teórico-práctica, estoy solo. Entonces, hasta que llego a la computadora, trabajan con computadoras, ¿sí? Trabajan de a dos, o sea, tengo 40 computadoras conectadas. Hasta que llego al aula, al que me hizo una pregunta, ya se me durmió. Entonces, lo que les digo es, che, pregúntenle a la... Entonces, cuando llego, los voy anotando cómo me llaman, chequeo si lo resolvió bien y cómo lo resolvió. Eso me ayuda un montón, ¿sí? Después cuando están con los ayudantes, que son más, también lo siguen utilizando, pues se hace como una práctica habitual. Y muchos me comentan después cuando les hago el cuestionario a fin de cursada, eh, que les es muy útil en la casa, cuando están solos, ¿sí? Entonces, ahí es donde, si yo diseño un buen asistente, dentro de un chat cualquiera. No hace falta una herramienta sofisticada como usé yo. Pueden hacerlo ahora con cualquier IA. Hay una que yo siempre recomiendo que es es una árabe, es Alibaba, de Alibaba, se llama Kiwen, Qwen, Kiwen, porque esa es de código abierto, puedo probarla en la nube y me la puedo descargar en la computadora. Pero guarda, no se entusiasmen, porque para poder usarla en la computadora necesitan una buena placa. Los estudiantes van a saber prácticamente de videojuegos, de GPU, Nvidia, que vuele. Probablemente los estudiantes las tengan, los otros no. A veces pasa porque ellos juegan mucho. Bueno, en esos corre muy bien. Y ahí tienen una herramienta para poder usarla local, poder probar su propio asistente, y resguardar los datos, que es una cosa que no hemos hablado porque me dediqué a la delegación cognitiva, pero digo, es un tema central para el mundo educativo también, ¿no? Es decir, dónde estamos dejando nuestros datos. Así que bueno, para mí es esa, la potencialidad está ahí en ser como un colaborador en alguna tarea docente que yo identifique y crea que es necesaria. A veces también me han hecho propuestas de sistemas complejos, de temas complejos. Hay profes que han hecho problemas complejos y algunos hacen simulaciones. En algunos trabajos finales me han hecho los estudiantes, por ejemplo, una simulación de cómo hay que hacer una atención veterinaria por teléfono. Por ejemplo, hay cosas que son fantásticas, ¿no? Y ese asistente va ayudando a la persona que llama y que tiene un problema, ¿no? Y lo han construido y los chicos van aprendiendo de cómo hay que responder. Por supuesto, con un diseño guión didáctico del profe, pero bueno, para mí la potencialidad está ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes, así que bueno, espero que a ustedes, por supuesto, y al público les haya servido y estamos en contacto.